Qué gozo es estar reunidos nuevamente para abrir el santo libro de Dios. ¿Cuántos se sienten felices en esta hora? A cada uno de ustedes una cordial bienvenida y también a aquellos que a través de la pantalla se han unido con nosotros en este santo sábado para aprender juntos a los pies de Cristo Jesús. Así como escuchamos en el hermoso himno, qué buen amigo es Cristo. Desde el comienzo el Señor Jesús se gozaba en compartir con sus hijos. Venía por los caminos del Edén, caminaba con Adán y Eva y hablaban cara a cara, era su amigo personal. Pero tristemente el pecado cortó esa relación cara a cara. Dice la Escritura en Isaías 59, versículo 2. He aquí que vuestros pecados han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Después que el pecado entró en este mundo, ya Dios no podía comunicarse cara a cara con sus hijos. Por eso Dios ideó un medio, mediante el cual el hombre pudiera escuchar la voz de Dios sin ser destruido por su presencia. Y Dios envió su Espíritu Santo para hablar a hombres y a mujeres escogidos por Él y darles mensajes para su pueblo y para su iglesia. Nos dice el apóstol San Pedro en su segunda epístola, en el capítulo 1 y en el versículo 21, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cómo hablaron los santos hombres de Dios? Inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tomó posesión de los pensamientos, de los sentimientos, de las emociones y también de las palabras que esos santos hombres y mujeres hablaban. Pero esos profetas que recibían mensajes de parte de Dios, no solamente lo daban en forma audible, lo hablaban, pero también lo escribían. El Señor les dijo a los profetas que escribieran en un libro las palabras que Él les había revelado. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, nos dice el apóstol San Juan en el versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, un santo sábado, en la isla de Patmos. Oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. No solamente Dios inspiró, habló, mostró a sus profetas, pero también les dio orden de escribir esas palabras en un libro y de enviarlas a las iglesias. El Señor preservó esos escritos a lo largo de los siglos para que llegaran a nosotros hoy en día como palabras de ánimo, de inspiración, de enseñanza, para mostrarnos el camino que debemos andar. En Primera de Corintios, capítulo 14, nos dice la Escritura en el versículo 3, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua se edifica a sí mismo, pero el que profetiza edifica a la iglesia. La razón por la cual Dios escogió el don de profecía es para edificar a su pueblo, para edificar a la iglesia, para traer palabras de consolación, de ánimo, de edificación. Y el pueblo de Dios necesita el mensaje de Dios a través de sus profetas para ser edificado. Ahora, la mayoría de las veces que Dios enviaba a un profeta, no siempre los profetas fueron recibidos cordialmente
por el pueblo. La mayoría de las veces el pueblo no creyó que hablaban de parte de Dios, porque a veces es difícil escuchar a un hombre igual que nosotros, que le conocemos, que sabemos quién es, y de pronto que diga: tengo un mensaje de parte de Dios para ustedes, el Señor me habló. No es fácil aceptar esto. El Señor Jesús declaró: ¿a cuál de vuestros profetas no mataron vuestros padres? No hay profeta con honra en su tierra. Los profetas fueron despreciados, fueron perseguidos. Algunos de ellos tuvieron que sellar con su sangre el testimonio que dieron. A veces cuando los profetas hablaban eran puestos en la cárcel. Hubo un rey que tomó el rollo, porque Dios le dijo al profeta Jeremías: escribe en un rollo el testimonio que yo te di y llévaselo al rey de Judá. Y cuando el rey de Judá recibió el rollo, se enojó tanto por el mensaje del profeta que lo tiró al fuego y lo mandó a quemar. Tomó a Jeremías y lo puso en una cisterna, sin comida, para que muriera en un pozo húmedo. Algunos se compadeció de él y le echaba pan y agua para que pudiera sobrevivir. Y Dios tuvo que sacarlo de esa cisterna, pero aún así no le fue muy bien, porque terminó su vida aserrado, cortado en trozos por el odio de aquellos que no querían aceptar su mensaje. Pero Dios dijo: les hablarás mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Siempre el Señor ha hablado a su pueblo a través de los profetas. ¿De qué manera Dios se comunica con los profetas? ¿Cómo les habla? En el libro de Números, en el capítulo 12, Números capítulo 12, y en el versículo 6, declara Moisés, palabra de Jehová, de esta manera: y Jehová les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Así que Dios habla a los profetas a través de sueños y visiones. La diferencia entre un sueño y una visión es que en el sueño el profeta está dormido, pero recibe un sueño profético. Dios le habla a través de imágenes, a veces escucha palabras, ve a ángeles, incluso puede llegar a ver a nuestro Dios hablándole, y el Señor le muestra escenas del pasado, del presente y del futuro. Cuando el profeta se despierta, sabe que ha sido Dios quien le habló, y normalmente en el sueño el Señor le dice: necesitas escribir esto que yo te he revelado. Una visión, a diferencia de un sueño, el profeta está despierto. Vamos a ver ejemplo de estos en el libro del profeta Daniel. Daniel recibió sueños y visiones, ambas cosas. Por ejemplo, dice en el capítulo 7 y en el versículo 1: en el primer año del rey Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño, visiones en su cabeza mientras estaba en su lecho, estaba acostado. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Y dijo Daniel: miraba yo en mi visión de noche. Noten, Daniel estaba en su lecho, en su cama, estaba dormido, el Señor le habló, le mostró, y dice que cuando él se despertó, escribió lo que él había visto en ese sueño, en esa visión que tuvo mientras estaba dormido. Ahora, a veces Dios escoge hablarle al profeta estando despierto. Y en el caso de Daniel,
él no solamente tuvo sueños o visiones de noche, pero también de día. Por ejemplo, en Daniel capítulo 10, dice en el versículo 1 en adelante: en el año tercero del rey Ciro de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar. La palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Y entonces dice en el versículo 4: en el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Gidequel. Este es el río Tigris. Y alcé mis ojos. Noten que él no estaba en la cama, estaba al lado del río. Y miró hacia arriba, y aquí un varón vestido de lino, ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como el berilo, su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una gran multitud. Yo solo, Daniel, vi aquella visión. No la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Ahora, algo vieron los hombres que estaban con Daniel porque salieron corriendo. Algo escucharon. No vieron la visión, pero se dieron cuenta que estaba sucediendo algo sobrenatural porque se asustaron. Posiblemente escucharon la voz del que hablaba y se asustaron y salieron corriendo. Dice: quedé yo solo, versículo 8, y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Cuando el profeta recibe una visión, pierde su fuerza física. Daniel dice: me quedé como desfallecido, como desmayado, sin fuerza, sin vigor. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en profundo sueño, con mi rostro en tierra. Pero una mano me tocó y me hizo que me pusiese sobre mis rodillas y luego sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré. Ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Y mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Así que en el caso de Daniel, recibió esta visión estando despierto junto al río, pero quedó sin fuerza, sin aliento, desfalleció, cayó. Pero la mano lo tocó y lo revivió. Le dijo: levántate, y él primero se puso de rodillas y luego sobre sus palmas de las manos, y poquito a poco fue recobrando la fuerza, y la mano que lo tocó le dijo: levántate. Y él se puso en pie, y el Señor le habló, le dijo: está atento a mis palabras. Qué impresionante es recibir un sueño o una visión de parte de Dios. Ahora, a veces nosotros pensamos: bueno, eso pasó en los días de los profetas. Eso pasó hace mucho tiempo atrás. Ya Dios no habla de la misma manera. El profeta Joel profetiza para nuestros días algo extraordinario. Busquen en el libro de Joel, en el capítulo 2. Dice en el versículo 28: y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones.
También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Justo antes del día grande y terrible de Jehová, el Señor dijo que iba a mandar su espíritu sobre toda carne. Nuestros hijos profetizarán, nuestras hijas verán visiones, los viejos soñarán sueños, los jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos y las siervas el Señor derramará su Espíritu Santo. Hará prodigios en el sol, la luna, en las estrellas. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre. Habrá en la tierra derramamiento de sangre. Habrá columnas de humo. Aquí está hablando de lo que está pasando en nuestros días. La bomba atómica, el derramamiento de sangre, grandes señales en la tierra justo antes del día grande y terrible de Jehová. Pero el Señor promete derramar su Espíritu Santo. Todavía no hemos visto la culminación de la obra del Espíritu Santo en esta tierra. Todavía no hemos visto el cumplimiento total de estas palabras. En nuestros días todavía el Señor va a dar sueños y visiones a su pueblo. Siempre el Señor ha hablado. Ahora, hay personas que dicen, no, eso fue para el pasado. Ya nosotros no necesitamos profetas en nuestros días, porque ya Dios nos dio los profetas que están en la Biblia. Hay personas que dicen, el canon de la Biblia ya se cerró. El canon quiere decir los libros sagrados ya están completos. Miren qué interesante. Primero Dios inspiró a Moisés. Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia que se llaman el Pentateuco, o en hebreo le llaman la Torá. La Torá son los primeros 5 libros. Para los judíos es la base y fundamento de su religión, los libros de Moisés. Pero resulta que hubo un grupo de judíos que vivían en Samaria que nomás aceptaban los escritos de Moisés. Son aquellos que en el Nuevo Testamento el Señor Jesús fue a Samaria y habló con la mujer samaritana. ¿Se acuerdan los samaritanos? Ellos hasta el día de hoy lo único que aceptan son los primeros 5 libros de la Biblia. Dicen que todo lo demás no hace falta porque ya tienen los libros de Moisés. Hoy en día hay gente que son iguales que los samaritanos. Dicen, ya tenemos la Biblia, ¿para qué queremos que Dios nos vuelva a hablar otra vez? Si ya tenemos la Biblia, ya está completa. Así decían los samaritanos. Ya tenemos a Moisés, no necesitamos los demás profetas. Pero Dios siguió enviando profetas. Luego viene otro grupo que dice, nosotros aceptamos todos los profetas mayores, pero no los profetas menores. Ese es otro grupo que se llamaban los esenios. Y los esenios nomás aceptaban a Moisés, a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, a Daniel, pero no aceptaban los libros pequeñitos de los profetas como son Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc. Son 12 libros de los profetas menores. Y los esenios decían, ¿para qué queremos todos estos otros profetas si tenemos a los profetas mayores? Siempre el pueblo se ha rebelado contra nueva revelación. No quieren aceptar que Dios tenga más cosas que decirnos, más nueva luz que darnos. Queremos quedarnos con lo que tenemos y no queremos avanzar en la revelación de Dios. Luego viene la época de Cristo y los judíos decían, tenemos las escrituras, ¿para qué queremos un nuevo profeta?
¿quién es este Jesús? Y no aceptaron a Cristo, aunque Moisés les había dicho, profeta levantaré en medio de vuestros hermanos como a mí, a él oiréis. Pero no quisieron oír al Señor Jesús. Lo hicieron a un lado, lo rechazaron y finalmente lo mataron. Pero él fue profeta de Dios. Uno más grande que Moisés, dijo él, está aquí. Pero no lo quisieron aceptar. Luego viene la iglesia del Nuevo Testamento. Y los profetas del Nuevo Testamento son muchos también. Dios habló a través de hombres y mujeres en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, encontramos a una mujer en el libro de San Lucas, en el capítulo 2, que era profetisa. San Lucas capítulo 2. Escuchan ustedes o leen allí sobre la historia de una mujer llamada profetisa. En el versículo 36 dice, estaba allí también Ana, profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su esposo 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años. ¿Cuántos años tenía Ana? 84 años de viuda, 7 años de casada. 84 más 7 son 91. ¿Y cuántos años tenía cuando se casó? No sabemos. Pero por lo menos tenía sus 15 o 20 años. Así que era una viejita de más de 100 años, quizás como 110 o 115 años de edad. Y dice aquí de edad muy avanzada. Era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Esta viejecita fue una de las pocas que reconoció al Mesías cuando vino. Los dirigentes judíos, el sumo sacerdote, el rey Herodes y muchos otros no lo reconocieron. Cuando el Señor buscó a quien revelarle su verdad, los ángeles de Dios fueron a su pueblo escogido, dijeron, allí está el conocimiento de Dios, allí tienen los escritos de los profetas, allí saben que el Mesías va a venir. Y buscaron y no encontraron a nadie a quien darle las buenas nuevas. Hasta que se fueron a un campo en Belén. Y allá en el campo encontraron unos pastores que estaban orando en las vigilias de la noche y estaban estudiando las profecías. Y a ellos se les aparecieron los ángeles y le dijeron, no temáis, os traemos nuevas de gran gozo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Nomás esos humildes pastores estaban preparados para recibir al Mesías. Y luego el Señor le reveló a Ana la profetisa. Y dice que ella fue la que les decía a toda la gente, ha nacido el Salvador, ha venido la salvación que esperaba Israel. Esa viejecita de más de 100 años, porque era profetisa, el Señor le reveló que ese niño que fue presentado en el templo era el Hijo de Dios que había esperado el pueblo de Israel. También en la época de los apóstoles Dios levantó hombres, profetas. Por ejemplo, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, dice en el versículo 1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Hechos 13:1, Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había sido criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo a través de un profeta: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y ellos, enviados por el Espíritu Santo,
descendieron a Seleucida y allí navegaron a Chipre y llegaron a Salamina y anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Y tenían también a Juan de ayudante. Así que el Espíritu Santo guiaba a su iglesia a través de los profetas. Les decía lo que tenían que hacer: escójanme a Saulo y mándenlo a predicar el evangelio. Dios hablaba a su iglesia a través de profetas, no solamente hombres, también mujeres. Vayan a Hechos capítulo 21 y versículo 9. Hechos capítulo 21. Dice allí en el versículo 8: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea. El que escribe es Lucas, por eso dice salimos, porque él andaba con ellos. Y fuimos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas solteras, doncellas, que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Miren cómo hablaba Dios, hermanos, en aquella época. Hablaba a través de 4 jóvenes solteras, doncellas, que profetizaban. Luego Dios mandó un profeta desde Jerusalén a donde estaban allí, y el profeta le quitó el cinto a Pablo, y con el cinto se ató las manos y los pies. Y uno dice, ¿cómo con el mismo cinto? Pues se sentó y lo ató de manos y pies, y dijo: así van a atar al dueño de este cinto los judíos en Jerusalén. Muchos profetas profetizaron en aquella época. Ahora, no todos los profetas que profetizaron tenemos sus escritos. Dios les decía que escribieran, pero no todos esos escritos han llegado hasta nosotros. Nosotros encontramos en el Antiguo Testamento aún libros mencionados de profetas que escribieron libros inspirados por Dios, pero nosotros no tenemos esos libros. Por ejemplo, si ustedes van al libro de Primera de Reyes, en el último capítulo de Primera de Reyes, capítulo 22, y allí nos habla de otro profeta. Y miren qué interesante. Este profeta, hasta se da el nombre de este profeta y se dice que tiene escritos que él escribió, pero nosotros no conocemos los escritos de ese profeta. Estoy buscando aquí el pasaje, todavía no lo he encontrado. Está allí en el libro de Reyes. Puede ser entonces que sea quizás Segunda de Reyes. A ver. Vamos a ver si encuentro este versículo, porque es un libro, es una mención interesante, porque a veces decimos, bueno, si Dios manda profetas y escriben, entonces van a ser parte de la Biblia, esos libros de esos profetas. Sí, está en Primera de Reyes capítulo 22, solo que no lo había visto. Primera de Reyes capítulo 22 y versículo 45, dice así: los demás hechos de Josafat y sus hazañas y las guerras que hizo, ¿no están escritas en los libros de las crónicas de los reyes de Judá? Ok.
quizás este no era, está muy parecido a ese el versículo. Dice, ¿no están escritos en los libros del profeta Gad y del profeta? Y menciona dos profetas por nombre cuyos libros nosotros no los tenemos. Es muy parecido a ese versículo. Bueno, después me va a aparecer, no lo tengo en mente justamente ahora. Sin embargo, se mencionan profetas que fueron profetas de Jehová, que escribieron libros y no necesariamente fueron incluidos en los libros que son parte del canon de las Escrituras. Así como en el Nuevo Testamento hubo profetas cuyos libros no tenemos, el mismo apóstol San Pablo escribió cartas que no están en nuestra Biblia. Por ejemplo, en Colosenses, capítulo 4, dice, cuando esta carta haya sido leída, Colosenses 4:16, cuando esta carta haya sido leída, la carta a los colosenses, entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses. Y la carta que yo envié a la iglesia de Laodicea, que la leáis también vosotros. San Pablo escribió una carta a la iglesia de Laodicea. A nosotros nos interesaría tremendamente ver qué mensaje le mandó a la iglesia de Laodicea, porque la iglesia de Laodicea es símbolo de la iglesia adventista en el tiempo del fin. Y Pablo le escribió una carta a la iglesia de Laodicea como le escribió a la iglesia de Colosenses. Y les dijo a los colosenses, después que ustedes lean esta carta, mándensela a la iglesia de Laodicea, que estaba cerquita de Colosas, más o menos unas 2 horas de camino. Y ustedes también lean la carta que yo le mandé a la iglesia de Laodicea. Pero resulta que la carta de la iglesia de Laodicea no la tenemos. Quiere decir que Dios revela cosas a sus profetas que son importantes. Estaba en el capítulo 22, ok. Segunda de Reyes 22:14, gracias hermano. Estaba por ahí cerquita, nomás que no lo encontraba, un poquito antes de donde habíamos leído. Muy bien, Segunda de Reyes 22:14. Ok, esa es otra profetisa, ¿verdad? Esa es una mujer que se llama Hulda. Dice aquí, fueron los sacerdotes Hilcías, Abiacam, Acor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tigba. ¿Ok? Esta mujer era profetisa y ella les dijo, versículo 15, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, decidle al varón que os envió a mí. Así dice Jehová. Esta mujer era profetisa. El rey de Israel, que era el rey Josías, mandó al sumo sacerdote Hilcías a consultar a Jehová. Y consultó a través de esta mujer que se llamaba Hulda, esposa de Salum. Era profetisa y ella les reveló las cosas que el Señor le mandaba decir al rey Josías. Encontramos no solo profetas, sino también profetisas que hablaron de parte de Dios. ¿Alguno de ustedes sabe quién fue el primer profeta que se menciona en la Biblia? Muy bien, Enoc, séptimo desde Adán. Tampoco su libro lo tenemos. Él escribió un libro. Está citado en el libro de Judas. Parece que Judas tenía acceso al libro de Enoc, porque cita un pedazo entero del libro de Enoc, pero nosotros no tenemos el libro de Enoc, y sin embargo Enoc escribió un libro y no está en la Biblia. Judas, versículo 14 dice, bien profetizó de vosotros Enoc el profeta, como está escrito, he aquí que viene el Señor con sus decenas de millares de ángeles a hacer juicio sobre los habitantes de la tierra. En otras palabras, lo que estoy tratando de decir es que Dios habla a su pueblo. A veces
Esas enseñanzas son importantes que Dios pide que se registren en un libro para que quede una constancia. Pero a veces son tan importantes las cosas que ellos escriben que Dios quiere que se guarde para generaciones futuras. Y Él preservó esos libros de esos profetas para las generaciones futuras. Ahora, nosotros hoy en día lo tenemos muy arregladito, toda la Biblia en un solo libro. El Antiguo Testamento, 39 libros, el Nuevo Testamento, 27 libros, y tenemos un total de 66 libros en la Biblia. Pero no siempre se publicaba en un solo libro. En el Antiguo Testamento y hasta la época de Cristo y los apóstoles no existía la imprenta. Tenían que escribir a mano y se acostumbraba a escribir en rollos. Primero eran rollos de pieles de animales. Se cortaban las pieles, se curtían, se hacía blandito el cuero, maneable, y entonces se cortaban en lonjas, se iban cosiendo y se hacían lonjas largas de cuero. Y entonces se comenzaba a escribir, y una vez que se escribía todo el cuero completo, se enrollaba, y cuando alguien quería leer tenía que ir desenrollando para poderlo leer. Se enrollaba de un lado y se desenrollaba del otro. Pero para buscar un versículo no estaba tan fácil como hoy en día dando vuelta a las páginas. Había que enrollar a veces todo el libro hasta llegar al final y encontrar esa parte de la profecía, por ejemplo, de Isaías o de Jeremías. Cada rollo se guardaba en el lugar santísimo del templo, junto al arca del pacto. Dentro del arca del pacto estaba la ley de Jehová que él escribió con su propio dedo, los 10 mandamientos. Pero entonces, al lado del arca, Dios le había dado instrucciones a Moisés que se debían guardar los libros escritos por los profetas. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 31, dice el versículo 24 y 25, y cuando Moisés acabó de escribir en un libro todas las palabras de esta Torá, de esta ley, hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti, porque yo conozco tu rebelión, tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros sois rebeldes a Jehová. ¿Cuánto más después de que yo me haya muerto?, dice Moisés. Congregad a mí a todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras, y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y a la tierra, porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que yo os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Pero entonces dijo Moisés: como yo me voy a morir, el libro está de testigo contra vosotros, guárdenlo al lado del arca del pacto. Y dio instrucciones para que una vez al año se reuniera toda la congregación y le leyeran las palabras del libro. Ahora, hoy en día nosotros tenemos el privilegio, miren, cada uno de ustedes tiene una Biblia en su mano. ¿Ustedes saben qué privilegio es leer lo que leyeron los profetas de Dios en antaño? En aquella época, hermanos, solamente en el templo estaban los escritos de los profetas. Luego se nombraron a escribas, y los escribas eran los que copiaban a mano en rollo, y en cada sinagoga tenían una copia de eso, pero no la tenía el pueblo. El pueblo no tenía el privilegio de tener esos rollos. Cuando Jesús fue a predicar a la sinagoga de Nazaret, donde se había criado, dice que el sacerdote de la sinagoga sacó el rollo del libro del profeta Isaías y se lo dio para que leyese. Y Jesús desenrolló el rollo y buscó un pasaje que decía:
el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para sanar a los enfermos, para hacer milagros. Y luego dice que enrolló el libro otra vez, se lo devolvió al sacerdote y dijo: esto que leyeron ahora se está cumpliendo hoy aquí conmigo. El Espíritu de Jehová está sobre mí y el Señor me ungió. ¿Y saben lo que hicieron cuando él dijo eso? Lo querían apedrear, lo sacaron a empujones de la sinagoga y dijeron: pero si este es el hijo de María, la de aquí de Nazaret, que la conocemos bien, si conocemos sus hermanos, si conocemos el que dicen que es su papá, aunque no se sabe si es su papá, porque las malas lenguas dicen que la muchacha estaba embarazada cuando se casó con él. Eso dijeron los de Nazaret cuando Jesús les leyó la palabra de Dios y dijo: esto se cumplió delante de vosotros hoy. Y sabían de sus milagros, sabían de las cosas que él estaba haciendo, que daba vista a los ciegos, que hacía caminar a los paralíticos. Pero en Nazaret no hizo ni un solo milagro, ni uno, porque la gente no creía en él. Nadie le vino a decir: sana a mi hijo, porque decían: ese es el hijo del carpintero que vive allá en la calle de la Bajadita. ¿Sí? Si ese era el que iba a recoger agua en la fuente, ese es el niño que conocemos. Ahí están sus hermanos, ahí está su madre. ¿Cómo ahora viene a decir que él es en quien se cumplieron las profecías? Siempre los profetas de Dios han sido negados. Y no es fácil que un mensajero del Señor sea aceptado. Si es fiel al Señor, si rechazaron al mismo Hijo de Dios, ¿cómo no van a rechazar a sus mensajeros? Cualquiera que viene en nombre del Señor a predicar la verdad, va a ser rechazado por el pueblo que es de dura cerviz. Ahora, hermanos, hago una pregunta más. Si Dios dice que en estos últimos días Él iba a restaurar el don de profecía, ¿tiene el pueblo de Dios profeta de Jehová? ¿Tiene? Miren, vamos a leer un poquito sobre este don de profecía y cómo Dios decidió restaurarlo. Vamos a Primera de Corintios, y vamos a leer allí en el capítulo 1, versículos 6 y 7. Así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Notaron? El versículo 6 dice: así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros. ¿Qué es el testimonio de Cristo? Anoche lo vimos. ¿Qué es el testimonio de Cristo? El espíritu de la profecía. Y dice Pablo: así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que no les falta ningún don. El testimonio de Jesucristo es uno de los dones que Dios ha dado a su iglesia, pero Él dice: no les falta ningún don, porque hasta tienen el testimonio de Cristo, ha sido confirmado entre vosotros. Dice: de igual manera, los que esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Como Dios le confirmó el don de profecía a la iglesia de Corinto, porque en Corinto también había un profeta, así el Señor confirmará este don hasta el fin, para que no os falte ningún don los que esperan la venida de Cristo, para que cuando Él venga seáis irreprensibles, dice Él.
seáis hallados preparados, y el que comenzó la buena obra en vosotros, la va a confirmar hasta el fin. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Si Dios habló desde Enoc en adelante por los profetas, si habló a lo largo de todo el Antiguo Testamento, si restauró ese don en la iglesia primitiva, si había apóstoles, profetas, evangelistas, maestros en la iglesia primitiva, si le escribe a la iglesia de Corinto y les dice: el Señor ha confirmado el don de Cristo, el testimonio de Cristo en vosotros, para que no os falte ningún don, y lo hará hasta el fin a los que esperan su venida, ¿cómo no habría Dios de darle el don de profecía a su iglesia remanente justo antes de la venida del Señor Jesús? Ahí mismo en la epístola a los Corintios se nos dice que hay personas que son ignorantes con respecto a los dones del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 12 dice el versículo 1: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Parece que había algunos que eran ignorantes con respecto a esto. Y yo creo que hoy en día también hay muchas personas que ignoran con respecto a los dones espirituales, sobre todo al don de profecía. Y el apóstol nos dice cuáles son esos dones que Dios ha dado a su iglesia. Dice el versículo 4: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a uno les dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ahora noten, San Pablo dice: el Señor reparte a cada uno su don. A uno les da palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, a otro don de sanidad, a otro discernimiento de espíritus, a otro don de fe y a otro hablar en lenguas, diversos géneros de lenguas, y a otro el don de profecía. Todos estos dones los da el Espíritu Santo para edificar su iglesia, pero hay dones que son mayores y hay dones que son menores. Así como había profetas mayores y profetas menores, todos fueron inspirados por el Espíritu Santo, pero algunos dones son más importantes para la iglesia que otros. Por ejemplo, capítulo 14, ya lo leímos al principio, en el versículo 2 del 14 de Primera de Corintios dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Qué interesante, el mismo Pablo dice que hay distintos dones. Y hay unos dones que son más importantes que otros. Es más importante el que profetiza que el que habla en ¿qué? En lenguas.
Ahora, con esto no vamos a menospreciar al que habla en lenguas, ni vamos a menospreciar al que tiene algún otro don que no es tan importante como los dones principales. Pero en el libro de Efesios, que fue nuestra lectura bíblica, nos dice cuáles son los dones principales que Dios puso para edificar a la iglesia. Y luego están, esos se llaman los dones mayores. Y luego están los dones menores, que son menos importantes. Ya que estamos en Primera de Corintios, en un momento vamos a ir a Efesios, pero que ya que estamos en Primera de Corintios, vamos a ver la categoría que hace Pablo de los dones espirituales. Ahí mismo, en el capítulo 12, dice el versículo 28, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, después los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Ahora noten que él dice primero apóstoles, luego profetas. En la distribución de los dones, el más importante es el don del apostolado, pero le sigue en importancia el don de profecía. Y luego ya van bajando hasta llegar a los dones menos importantes. Vamos ahora a ver los principales dones que Dios dio a su iglesia. Efesios capítulo 4. Dice en el versículo 7, a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. La palabra gracia se dice en griego charisma, gracia. Charismata en plural es dones. Gracia o dones es un don, es un regalo, y una gracia es un don inmerecido. Es lo mismo, es la misma palabra, gracia o don. Y dice que a cada uno de nosotros nos es dado la gracia según la medida del don de Cristo, porque dice, cuando subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Cuáles son esos dones? Versículo 11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora noten, estos dones que acaba de mencionar en importancia son los dones que ayudan a perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Si ustedes han prestado atención a lo que leímos en 1 Corintios 12, dice, hay distintos dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversos ministerios, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversas operaciones, pero el que hace todas las cosas en nosotros es el mismo. ¿Qué diferencia hay entre un don, entre un ministerio y entre una operación del Espíritu Santo? Estamos en Efesios 4 y les voy a mostrar que estos son los dones principales: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero mi pregunta es, ¿qué diferencia hay? Vuelvan a 1 Corintios 12. Y vamos a volver a leer ese pasaje porque es interesante. Yo sé que algunos me están mirando y dicen, nosotros nunca hemos oído hablar de esto. Por eso Pablo dice, hermanos, no quiero que seáis ignorantes sobre los dones espirituales. Hay muchos que ignoran sobre estas cosas. Dice, versículo 1 de 1 Corintios 12, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones,
pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. 3 nombres: dones, ministerios y operaciones. ¿Qué diferencia hay entre esas 3 manifestaciones del Espíritu Santo? ¿Cómo? ¿Será entonces que los dones los da Cristo, los ministerios los da el Padre y las operaciones las da el Espíritu Santo? No, ahí dice, el versículo que sigue, el Espíritu es el mismo, el Señor es el mismo y las operaciones de Dios es el mismo. El Espíritu Santo es enviado por el Padre y el Hijo es enviado por el Padre, pero los 3 operan juntos en todo lo que hacen. Les voy a explicar un poquito. Un don es un regalo de Dios. Hay dones que son innatos y hay dones que son sobrenaturales. Y hay dones que son aprendidos. 3 tipos de dones. Todos los da Dios, porque Él da la capacidad. Él nos creó, Él nos hizo con la mente y nos hizo con las cualidades que tenemos. No todo el mundo sirve para hablar en público. Yo sé que si yo cojo a alguno de ustedes y los pongo aquí adelante, pues no la hacen. No la hacen porque no tienen ese don. Algunos son muy tímidos, hasta se morirían solo de que los pasen aquí adelante, porque no tienen ese don. Pero a otros el Señor les da esa cualidad. Ahora, hay otras personas que lo tienen innato, como que desde pequeñitos ya tenían esa facilidad. Y hay otros que tienen que aprender a hacerlo. Hay 3 maneras distintas de recibir un don. A veces los dones se reciben desde el momento que nacemos. Vienen esas cualidades en nuestros genes. Heredamos esas características. Por ejemplo, hay personas que tienen el don de la música y eso usted lo ve. Eso nadie se los enseñó, no tienen ni que ir a aprender. Solitos les gusta la música y saben componer y saben escribir música. Aquí nuestra hermana tiene ese don. Y yo quiero que ustedes sepan que muchos de los cantos que ella entonó para nosotros en esta semana, ella misma los compuso, ella los escribió. Dios le dio ese don, es un don precioso. Sin embargo, la hermana que nos pidió la ofrenda, antes de pasar nos dijo, es la hermana Arras, yo no tengo el don de cantar, yo no puedo cantar. ¿Quién va a dirigir el canto para la ofrenda? Y ustedes la vieron que cuando ella estaba aquí al frente, y no lo digo para ponerla nerviosa, ¿verdad? O para señalarla, al contrario. Ella se ponía el micrófono aquí. No se lo ponía cerquita, porque ella dice, yo no tengo el don de cantar, pero Dios le dio otros dones preciosos. Ella tiene un don de gente, ella tiene una manera de llegarle a los corazones. ¿No se dieron cuenta de eso? A cada uno de nosotros Dios nos ha dado un don. Y no tenemos por qué menospreciar a otros porque no tienen el mismo don que nosotros. A el Espíritu Santo le da el don a cada uno como Él quiere. Y hay dones que son más visibles que otros, pero todos son necesarios. Y antes de explicar lo que es don, lo que es ministerio y lo que es operación, vamos a leer un poquito sobre este asunto de que todos los dones son necesarios. Un poquito más adelante dice en el versículo 11, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu.
además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Qué bonito, ¿verdad? Somos como un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. Pero el Señor le dio a cada uno una función especial dentro del cuerpo. ¿Qué sería el cuerpo si todo fuera ojo? Ahora, la cabeza puede decir, yo soy la más importante, porque sin mí no funciona nada. Pero el cuello puede decir, espérate un momentito, porque ni te mueves si no fuera por mí. El cuello es importante, porque la cabeza no podría estar ni en su lugar si no tuviera el cuello. Y el cuello es el que mueve la cabeza. Pero también la mente, con toda su inteligencia, no podría hacer nada si los pies no la llevaran. No llevaran al cuerpo a hacer lo que la mente decide hacer. Los pies son importantes, las piernas son importantes. Y el corazón dice, espérate un momentito. Y si yo no pompeara sangre, se mueren todos ustedes. No hay ni cerebro, ni ojos, ni oreja, ni nada. Y el estómago dice, pero ¿y quién te da a ti los nutrientes para que tú puedas latir? Si yo no te diera la energía de lo que yo transformo, el estómago lo recibe y lo manda por todas partes. Y dice el hígado, pero espérate un momentito, yo lo proceso. ¿Se dan cuenta? En el cuerpo todos los órganos son importantes. Ninguno puede subsistir sin el otro. Todos son necesarios. Ahora, a veces hay un cuerpo que se queda sin oído. Y es triste. Imagínense una persona sorda. Se le limita mucho su vida. O una persona ciega. ¿No es cierto? Por eso Dios nos hizo como nos hizo y a su iglesia le dio todos los dones. Sin embargo, todos sabemos que en el cuerpo hay órganos más importantes que otros. Y no por eso los menos importantes los vamos a tener a menos. Pero todos sabemos que el cuerpo protege el corazón. Miren dónde lo metió, en el medio, y todo recubierto con las costillas, ¿verdad? Para que si hay un golpe, el corazón esté bien protegido. Y luego al cerebro lo metió en una caja de huesos bien durita, ¿verdad? Para que si nos damos un golpecito no vayan a afectar el cerebro. Hay dos órganos muy importantes en el cuerpo, que son el cerebro y el corazón. Los demás también son importantes, pero sabemos que hay unos más importantes que otros, sin los cuales no podemos vivir. Podemos vivir sin un brazo, podemos vivir sin una pierna, podemos vivir sin un riñón, pero no sin los dos. Podemos vivir sin algunos órganos del cuerpo, pero no podemos vivir sin el corazón, no podemos vivir sin el cerebro. Entonces Dios colocó en su iglesia todos los dones, pero algunos son más importantes que otros porque dirigen a los otros miembros. Y esos son los mencionados en Efesios capítulo 4. Y vamos a leerlos otra vez. El mismo Señor Jesús constituyó en su iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estos 5 dones son los dones principales sin los cuales la iglesia no puede funcionar. El cuerpo no funciona. Y esos dones fueron dados para que ellos edifiquen al resto de los miembros para la obra del ministerio. Cada uno tiene un ministerio, pero Dios puso profetas, Dios puso apóstoles, Dios puso maestros, pastores y evangelistas. Y estos 5 dones principales son los que ayudan
a los demás a desarrollar sus dones. Por ejemplo, Dios puso pastores en la iglesia para que dirijan la iglesia. Pero el pastor no tiene que hacer la obra de todos los miembros. Hay pastores que la quieren hacer toda. Y no dan oportunidad a que los miembros desarrollen sus dones. El pastor quiere cantar, el pastor quiere orar, el pastor quiere predicar, el pastor quiere dar los estudios bíblicos, el pastor quiere visitar a los enfermos. Y está bien, si el Señor le pone en su corazón que haga eso, está bien, pero ese no es su función. Su función es entrenar a los miembros para que desarrollen sus dones. La hermana White una vez tuvo una visión, y en esa visión ella vio un capataz. Y ese capataz, ella lo vio en la fosa de una volanta. Y ustedes saben lo que es eso aquí, porque hay aserraderos aquí en Oregon, ¿verdad? Hay unas sierras muy grandotas que tienen una parte debajo de la tierra y otras por arriba, por donde se pasan. Es como un trencito, ¿no es cierto?, que va al tronco gigantesco, y ese tren lo van llevando y el tronco está cargado, y entonces la volanta es la sierra circular gigantesca, y entonces ese tren pasa por allí con el tronco y lo va slicing, lo va cortando en tablones, ¿no es cierto? Pues un capataz estaba en la fosa arreglando la sierra, la volanta, y había 5 hombres que estaban mirando cómo él arreglaba la volanta. Y vino el dueño del aserradero y le dijo al capataz: ven conmigo, tengo que hablar contigo en la oficina. Y cuando llegó allá le dijo el dueño: aquí está tu cheque final, estás despedido. Y este capataz era muy trabajador, no era haragán, ahí estaba metido arreglando las cosas. Y él le dijo: pero ¿por qué, señor? ¿Usted no me ha visto a mí de vago? He trabajado mucho todo el tiempo, soy cumplido, nunca le falto. Y le dijo el dueño: te empleé como capataz para que tuvieras a 5 hombres trabajando, y te encontré haciendo tú el trabajo de uno y los otros 5 mirando como tú lo hacías. Yo no voy a pagar un salario para que uno trabaje y otros 5 estén mirando. Y lo despidió, porque su función no era esa. El dueño lo había puesto como capataz para mandar a los demás, pero él estaba haciendo el trabajo que le tocaba hacer a otro y los demás mirando. Y entonces la hermana White dice: en ciertos aspectos, el pastor es como el capataz. Dice ella: no para mandar, sino para poner a trabajar a los miembros, para equiparlos, para enseñarles a usar sus dones espirituales. Pero dice que algunos pastores no cumplen con su función porque hacen todo. Los miembros sentaditos, tranquilos en sus asientos. Qué bonito que predica el pastor. Se enferma un miembro: pastor, se enfermó la hermana Juanita, y allá corre el pastor al hospital. Pastor, el hermano tal le toca ir a la corte, y allá va el pastor a la corte con el hermanito. Mire, pastor, el hermano tal y tal está desanimado, y allá corre el pastor a orar con el hermano que está desanimado. Cuando Dios nos dio dones a todos nosotros, y el pastor debe enseñar y organizar a su iglesia para que cada don sea utilizado para la gloria del Señor. Entonces, por un lado hay pastores que lo hacen todo, y por otro lado hay pastores que no hacen nada. Y ustedes saben que los existe también, ¿verdad? Dios le va a pedir cada uno cuenta de sus dones. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Los dones principales, que son el apostolado, el don de profecía, el don de evangelismo y el don de pastores y maestros, es para enseñar a los demás. Son los dones principales en la iglesia, sin los cuales la iglesia no puede funcionar. Pero en la iglesia adventista se le da más importancia al don de administración. Y los importantes en la iglesia adventista son los que administran.
Oh, y viene el presidente de la conferencia. Oh, viene el presidente de la conferencia. Cuando usted lee la lista de los dones, los que administran están bien abajo, no están al principio. Esos no son los dones importantes en la iglesia. Alguien tiene que administrar, es cierto, pues si no las cosas no marchan, pero no es lo importante. Sin embargo, en las organizaciones humanas donde el que manda es el hombre y no Dios, escuchen bien, los puestos de administración son muy importantes porque el hombre es el que manda, pero donde el Espíritu Santo es el que manda, los puestos administrativos no son importantes. Lo importante es entrenar a los miembros, es darle lugar a los miembros de la iglesia para que ellos se desarrollen. Y un pastor que no sirve para desarrollar a los miembros no es buen pastor, por más trabajador que sea. Ahora, no a todos Dios les da los mismos dones. Yo siento que el Señor me ha dado a mí 2 dones. Y son los que yo quiero desarrollar más, cumplirlos y darle cuenta al Señor por esos dones. Yo he trabajado como pastor muchos años, pero no siento que ese es el don que Dios me dio del pastorado. Aunque cuando lo hice, el Señor me bendijo. Mis iglesias siempre crecieron. Mis iglesias siempre estaban activas y el Señor nos bendijo siendo pastor. Sin embargo, yo siento que el don que Dios me dio a mí es el don de enseñanza. Enseñar a los hermanos para que ustedes aprendan y puedan utilizar. Por eso ponemos a disposición de todos nuestra enseñanza. Y para mí es tan importante en mi ministerio el enseñar en persona como el grabar estos temas como se están grabando y distribuirlos para que muchas personas más puedan recibir la bendición. Y el otro don que creo que el Señor me ha dado es el de evangelismo. Y ese don me encanta, ese es mi preferido. Eso es lo que yo haría todo el tiempo. Pero también el Señor me mandó a enseñar las 2 cosas. Yo tengo que dar cuenta de esos dones. No tengo el don de profecía, pero el don de profecía es muy importante en la iglesia. Y sin el don de profecía, el pueblo se desenfrena, la iglesia se desvía, la verdad se opaca y las ovejas se dispersan. Si ustedes leen en Proverbios 28, versículo 19. Proverbios 29, 18. Proverbios 29, 18. Sin profecía el pueblo se desenfrena o es disipado, dice otra versión. Mas el que guarda la ley es bienaventurado. Así que el don de profecía es importante para que el pueblo sea guiado. El profeta guía al pueblo de Dios. El profeta le previene de los peligros. El profeta señala el error, muestra los pecados del pueblo y los destapa. Siempre Dios llamó a los profetas a señalar el pecado. Díganme cuál de los profetas Dios no levantó y le tocó señalar el pecado. Y ese no es una obra muy bonita, ni es una obra muy placentera. Cuando Dios le llama a uno a ser profeta, se mete en camisa de 11 varas. Porque le toca señalar el pecado en la vida de la gente y el pecado en los dirigentes y el pecado en la iglesia. Y ustedes leen, todos los profetas se levantaron contra el pecado y con valor tuvieron que dar su mensaje, pero les costó a muchos la vida. Juan el Bautista, de todos los profetas el mayor, dijo el Señor Jesús, se atrevió a señalarle el pecado a Herodes, un hombre en una posición muy importante. Y le dijo, no te es lícito vivir con la mujer de tu hermano, porque él estaba viviendo con su cuñada. Y le desenmascaró el pecado delante de toda la gente. Y fue tanto el odio de la mujer que se llamaba Herodías,
que se encargó de echar en la cárcel a Juan el Bautista y finalmente de mandarlo a decapitar. A Juan el Bautista le costó la vida por señalar el pecado. Pero Dios levantó en medio del pueblo adventista el don de profecía para señalarlos el pecado. Y a muchos no les gusta el don de profecía y no les gustan los escritos de Elena de White porque nos señalan lo que está malo. Y dicen, no, pero es que siempre nos dan palos. Bueno, solamente recibe palo el que está mal. El que está haciendo la voluntad de Dios no va a ser señalado. Pero cuando estamos en mal camino debemos darle gracias a Dios porque en su amor nos corrige. Y necesitamos. Ahora, aunque yo no tengo el don de profecía, el Señor me dio el don de enseñanza. Y mucho de lo que yo hago es enseñar al pueblo a través de la Biblia y el don de profecía. En esta semana nosotros estudiamos temas para el público en general, porque la idea era tener una campaña evangelística. Sin embargo, pues no mucha gente de afuera o gente no miembro de la iglesia asistieron varios y hay unas experiencias muy bonitas. Yo anoche les contaba a nuestros muchachos, porque a veces nosotros vamos a lugares donde hay miles de personas. Y a veces nos toca ir a lugares donde hay poquitos. Y uno puede pensar, bueno, los lugares donde hay poca gente, se perdió el tiempo. No, hermanos, para el Señor un alma es preciosa. Y yo les contaba anoche a los niños antes de dormirnos que el Señor ha estado trabajando en nuestro medio y también hay fruto para vida eterna. Nomás como ejemplo les digo, anoche estuve hablando con un joven. Él está aquí presente hoy. Y ese joven en su corazón siente el deseo que Dios lo está llamando a hacer una obra de predicar el evangelio. Su mamá estaba con él y estaba muy emocionada también porque el Señor lo estaba llamando. Y él dijo, yo quiero ser como el pastor Gambetta. Qué bonito, ¿verdad? Y él no es miembro de la iglesia todavía, pero Dios lo está llamando. Dios tiene maneras y métodos y Él sabe cómo tocar a cada uno. Y el Espíritu Santo está haciendo la obra en el corazón de cada uno de nosotros. Pero les decía, aunque no fue una campaña para mucha gente de afuera, yo espero que la próxima vez que venga a Oregon, ustedes comiencen desde ahora a utilizar sus dones que el Señor les ha dado y los vamos a equipar, porque yo soy, aparte de ser maestro, soy evangelista. Por eso quiero dejar todo el material con ustedes para que por un lado ustedes se entrenen, ustedes aprendan. La persona que conoce la palabra de Dios, que conoce la verdad, está preparada para dar testimonio. Entonces, aunque yo me vaya, voy a dejar el material para que ustedes se entrenen. Y por otro lado, como soy evangelista, he preparado material para hacer evangelismo. Y mi trabajo es equiparlos a ustedes, que son los miembros de la iglesia, para poder hacer la obra a la cual el Señor los llamó. Entonces, si yo no cumplo eso, ¿de qué me sirve tener el don? No es venir y predicar y que vengan las masas y me escuchen. Es equiparlos a ustedes para que ustedes puedan hacer esa obra. Por ejemplo, con mucho esfuerzo nuestro, preparamos una serie que se titula La Fe de Jesús. Y en esa serie yo toco las mismas lecciones de la fe de Jesús, pero de una manera bonita, amena, interesante. Media hora cada lección y lo tenemos en DVD. ¿Cómo nosotros preparamos para una campaña? Y en un momentito yo voy a volver a concluir lo del don de profecía, que es muy importante. Pero para mí esto es muy importante también. Porque si yo voy a volver a Oregon, yo necesito tener la seguridad que ustedes van a poder preparar el terreno. Mira, hermanos, no se echa la semilla en un terreno que no está preparado. La semilla se echa y se pierde. Primero hay que dar vuelta a la tierra, hay que prepararla, abrir el surco para que entonces la semilla dé fruto. Y yo quiero estar seguro de eso, que la próxima vez que venga se haya hecho un trabajo de preparación. Pues miren, esa serie es tan sencilla. Si tú no sabes dar estudios bíblicos, puede ser que haya un joven aquí hoy
que diga, pero yo nunca he dado un estudio bíblico. ¿Cómo yo voy a ir a una casa? Voy a abrir la Biblia y les voy a enseñar si ni yo mismo sé. Bueno, por eso yo tengo material preparado, primero para que te entrenes tú. Temas para nosotros, espirituales, que nos fortalezcan, que nos despierten de nuestra dormidera espiritual, que nos reaviven, que nos hagan crecer en nuestra fe y en nuestro deseo de servirle al Señor. Esos son temas de reavivamiento primero para la iglesia. Tú no puedes ir a reavivar a otro que está muerto si tú mismo estás muerto espiritual. Primero necesitas despertarte tú. Pero luego entonces tengo temas para ayudarte a dar estudios bíblicos. Y esa serie que les platicaba como ejemplo, la fe de Jesús, hasta la persona que nunca ha dado un estudio bíblico puede dar un estudio. Lo único que tiene que hacer es irse al Walmart y comprarse un aparatito que cuesta $30, que se llama DVD player. ¿Ok? Y no le estoy haciendo propaganda al Walmart, ¿verdad? Lo pueden ir al Kmart también. Un aparatito que cuesta $30, $40. ¿Y quién no tiene hoy en día un DVD player? Algunos no lo tienen, ¿verdad? Pero la mayoría lo tiene, y no para cosas muy buenas, ¿verdad? Porque le meten ahí algunas cosas que no valen la pena. Pues lo que yo digo es, con esos DVDs, usted va con una familia de su vecino, de su amigo, y le dice, mira, tengo algo muy bonito que mostrarte. ¿Tienes media hora? Pues ¿quién no va a ver media hora para una película? Y usted le pone el DVD y ahí sale el pastor Gambetta enseñando la lección. ¿Te gustó? Sí, estuvo bonito. Mira, hay unas hojitas donde podemos responder las preguntas de lo mismo que enseñó el pastor. Son 5 preguntitas. Y ya diste tu primer estudio bíblico, le ayudas a llenar la hojita de la fe de Jesús. La otra vez vas y pones el que sigue. Y una vez que la persona escuchó 2 o 3, solito va a querer seguir, porque el Espíritu Santo hace la obra. Nosotros hacemos nuestra parte, pero Dios hace el resto. Y ustedes pueden tener la seguridad que si ustedes hacen eso y preparan el terreno, la próxima vez que yo vengo, va a haber mucha cosecha para gloria de Cristo Jesús. Entonces me interesa que ustedes queden equipados con el material para poder trabajar y preparar el terreno. Voy a terminar concentrándome un poquito en el don de profecía. Ustedes no tienen una idea cuán importante es este don para el pueblo de Dios. Dios siempre habló a su pueblo a través de profeta, pero especialmente en este tiempo del fin, el don de profecía es crucial, porque estamos viviendo en los momentos más difíciles de la historia de este mundo. Si Dios tuvo que levantar un profeta en la época del pueblo de Israel, cuando el rey Acab había guiado con su esposa Jezabel al pueblo a la apostasía, ¿cuánto más hoy que la apostasía ha entrado dentro del pueblo que dice tener la verdad? Dios tuvo que levantar un profeta para mostrarnos lo que venía dentro de la iglesia, para que no seamos engañados. Estamos viviendo en tiempos peligrosos. El diablo sabe que le queda poco tiempo. Y algunos dicen, bueno, si yo tengo la Biblia, ¿para qué necesito el espíritu de profecía? Mira lo que la misma mensajera del Señor dijo. Esto es Testimonios para la Iglesia, volumen 2, página 605. Dijo ella: los testimonios que el Señor me ha dado no son para dar nueva luz, sino para impresionar vívidamente sobre los corazones las verdades que la inspiración ya ha revelado. Las obligaciones del hombre ante Dios y ante sus semejantes han sido claramente especificadas en la palabra de Dios, pero muy pocos son obedientes a la luz que Dios ha dado en su palabra. Por eso el Señor dio los testimonios. No envía verdades adicionales a través de ellos, sino que a través de los testimonios simplifica las grandes verdades que ya han sido dadas
y de su propia manera Dios las pone delante del pueblo para despertarlo, para impresionar la mente con esas verdades, para que todos queden sin excusa, que no digan que Dios no les habló. Los testimonios no hacen a un lado la palabra de Dios, al contrario, la exaltan, atraen las mentes hacia ella, y la simpleza y la hermosura de la verdad se impresiona en la mente de todos. Dios dio los testimonios para llevarnos a su verdad. A través de los testimonios Él nos amonesta, nos reprende, nos instruye, nos enseña y nos prepara para los tiempos difíciles que se avecinan. Alabado sea el nombre del Señor. Dios escogió revelar el don de profecía a una joven. Muchos no saben la historia de Elena. Elena nació en un hogar metodista, no era adventista. Tenía una hermana gemela que se llamaba Elizabeth. Se criaron en un lugar precioso en medio del campo, en el estado de Maine, al norte de los Estados Unidos, cerca del Canadá, pero en la costa este de los Estados Unidos. Muy parecido a Oregon, es el lugar donde ella se crió. Maine y Oregon se parecen muchísimo, muy hermoso. Cuando ella tenía tan solo 12 años de edad, comenzó a tener sueños. Y le fue a contar al pastor de su iglesia. Tenía 12 años. Y el pastor de la iglesia metodista, ellos iban a una iglesia metodista en la ciudad de Portland, aunque ella se crió en el campo. Cuando tenía 8 años de edad, su familia se trasladó buscando trabajo a la ciudad de Portland, pero no Portland, Oregon, sino Portland, Maine. Por eso les dije que se parecían los estados. Hasta las ciudades importantes en Maine es Portland y aquí también es Portland. ¿Okay? Y allí en esa ciudad, ellos asistían a una iglesia muy grande, tenía más de 3,000 miembros. Y el pastor de esa iglesia se fijó en esa niña, que tenía tan solo 12 años. Y cuando ella le relató los sueños que ella tenía, el pastor de la iglesia metodista le dijo: mira, mijita, parece que Dios te está escogiendo para una gran obra. No es normal que una niña de 12 años tenga los sueños que tú tienes. Como que el Señor Jesús te está preparando para una obra muy grande. Eso le dijo el pastor metodista. Tenía 12 años la niña y en la iglesia metodista bautizan tanto por inmersión como por aspersión. La iglesia metodista dice: nosotros aceptamos todos los bautismos, están buenos. Pero eso no está bueno según la palabra de Dios. Y una niña de 12 años tuvo la percepción para entender que el verdadero bautismo no era como los demás niños en la iglesia se bautizaban por aspersión, sino por inmersión. Y le dijo al pastor: pastor, yo quiero bautizarme, pero quiero bautizarme como Jesús se bautizó. Y el pastor le dijo: si tú quieres, está bien. Nosotros bautizamos aquí en la iglesia echándole un poquito de agua en la cabeza. Pero si tú quieres, yo te bautizo. Y bajaron al mar y en una bahía muy bonita allí en Portland, Maine. El pastor metodista la bautizó de 12 años de edad. Cuando tenía 13 años, un predicador vino a su ciudad. El predicador era un predicador bautista, no era metodista. Pero la gente de todas las iglesias lo fueron a escuchar. Y ese predicador se llamaba Guillermo Miller. Y esta jovencita de 13 años fue impresionada tan grandemente por el mensaje que el pastor Guillermo Miller, pastor bautista, predicó, de que la venida del Señor estaba a las mismas puertas, que el día del juicio había llegado y que todos debían prepararse, que ella tomó una decisión de entregar su vida al Señor por completo y comenzó a orar por sus amiguitas que todavía no se habían entregado al Señor. Tenía 13 años. Y comenzó a orar por una y le lloraba al Señor y le decía: Señor, que mi amiguita se entregue a ti, ayúdame para ganarla para ti. Y se puso a orar una por una hasta que todas sus amiguitas se entregaron al Señor. No le faltó ni una sola. Cuando tenía 14 años pudo decir: he, por la gracia de Cristo, ayudado a traer a
todas mis amigas a los pies del Señor Jesús. Cuando tenía 17 años, era una niña muy enfermiza, había tenido un accidente muy grande a los 9 años en la escuela, había estado inconsciente, una pedrada le había golpeado aquí y había quedado desfigurado su rostro y también le había afectado. También tenía problemas de salud, sus pulmones no eran buenos, sufría de asma, sufría de falta de aire y tenía problemas en su voz. No tenía voz fuerte, tenía una voz como algunas niñas, ¿verdad? Suavecita, pero la de ella era como un suspiro, casi no se escuchaba y pasaba mucho tiempo enferma. Le afectaban sus pulmones el frío, la humedad, y cuando venía el invierno se ponía muy mala de su enfermedad. Pero tenía 17 años y pasó por el gran chasco de aquellos que habían creído que el Señor Jesús venía el 22 de octubre de 1844. Sin embargo, unos días después del chasco, todavía no entendían por qué la profecía no se había cumplido como ellos esperaban que Cristo viniera. Y ella fue a orar en una casa de unas hermanas. Y estando en medio de la oración, arrodilladas orando, de pronto Elenita, 17 años, sintió que algo especial estaba pasando. Sintió como que su cuerpo se elevaba. Sintió como que se abría una ventana llena de luz. Y sintió como que estaba en la misma presencia de Dios, como que el Espíritu Santo descendía sobre ella con poder. Alcanzó a decir, ¡Gloria! ¡Gloria! Y ya el último gloria casi no se escuchó. Y las hermanas abrieron sus ojos a ver qué pasaba y vieron que Elena había perdido su fuerza y estaba como desmayada en el suelo en medio de la oración. Con mucho cariño la levantaron del suelo, no tenía fuerza, estaba como muerta. La pusieron en un sillón al lado y se pusieron a orar por ella porque no sabían lo que le pasaba. Elena volvió en sí a los minutos y se paró y comenzó a caminar, pero las demás se daban cuenta que ella no las veía. Le hablaban y no les hacía caso. Ella miraba y seguía mirando hacia arriba y movía los brazos y miraba y estuvo varios minutos. Pero de pronto una de ellas se dio cuenta de algo muy especial. Elenita tenía los ojos abiertos, pero no veía nada a su alrededor. No respiraba. Estaba en visión. Cuando salió de la visión, lo único que ella dijo, ¡oh, qué oscuro está todo esto! Está muy negro. ¡Qué oscuridad tan grande! Y luego les contó que en visión el Señor la había llevado al cielo y había visto cosas tan hermosas que cuando volvió a la tierra la vio toda negra y oscura. Su primera visión que ella tuvo la pueden leer en el libro Primeros Escritos. Se titula Mi primera visión y es una visión preciosa. No se las voy a contar ahora, pero es una de las más lindas que ella tuvo. Su primera visión. Había tenido sueños de niña, pero el Señor le mostró algo muy importante en esa visión. Cuando ella salió de la visión, antes de salir de la visión, el ángel le dijo, y ahora tienes que contarles a otros lo que has visto. En esa visión estaba la explicación, no la explicación de por qué el chasco, pero estaba el ánimo que Dios mandaba al pueblo adventista, que les decía que Él los había estado guiando y que el chasco era parte del plan de Dios, que no se preocuparan, que el Señor les iba a dar más luz. Y le dijo el ángel, tienes que contar lo que yo te he mostrado. Elena en la visión le dijo, pero yo no puedo, soy enferma. La segunda visión que tuvo, el ángel le habló más fuerte y le dijo, Dios quiere que tú cuentes lo que Él te está mostrando. Y en la visión ella le dijo, oh, dile al Señor, por favor, que escoja otra. Yo no quiero, yo no puedo. Yo soy una
joven enferma, no tengo fuerzas para hablar. No me van a creer, soy una niña. Mejor que el Señor escoja a otra persona. Y el ángel le dijo, Dios te escogió a ti, porque Él escoge lo débil de lo débil para avergonzar a lo fuerte. Tienes que contar lo que el Señor te ha mostrado. Si tú lo cuentas, tienes una corona que te espera. Pero si tú te niegas, el Señor va a escoger a otro. Pero tú vas a perder tu corona. Elena dijo, está bien, si tú me fortaleces y si tú me das la manera de hacerlo, yo estoy dispuesta a obedecer. La primera vez que contó su visión en público, había un hombre presente. Y ese hombre se puso pálido, se puso blanco como una hoja. Salió fuera. Fueron a ver qué le pasaba y estaba por desmayarse. Cuando volvió en sí, dijo, necesito hablar con esta joven que estaba hablando allí. Lo llevaron al cuartito pastoral atrás y este hombre, que se llamaba William Foss, le dijo, Elena, tú acabas de relatar cada detalle de lo que el Señor me mostró a mí en visión. Y el ángel me dijo que tenía que contarlo a otros. Yo le dije que no, que la gente no me iba a creer. 3 veces me dio la misma visión el Señor y me dijo, si tú no la cuentas, voy a escoger al más débil de los débiles para que haga mi obra. Como yo me negué, el Señor te escogió a ti. Unos años más tarde se encontró con otra persona. Esta vez era un negro mulato, se llamaba Guillermo Foy, William Foy. No, sí, Hazen Foss era el primero que les dije, Hazen Foss, y el otro era Guillermo Foy. ¿Y saben lo que le dijo este hombre? Lo mismo. El Señor te ha escogido, las mismas visiones que tú tienes, el Señor me las dio a mí. Le contó las visiones que eran las mismas que el Señor le había dado y le dijo, si tú eres fiel al Señor, la corona que me tocaba a mí la vas a cargar tú. Elena se fortaleció, comenzó a contar lo que el Señor le mostraba. Muchas veces cuando entraba en visión al principio, y miren qué interesante, a veces había concurrencias. Por ejemplo, una vez tenía tan solo 20 años, 3 años más tarde, fue a un lugar donde había más de 400 personas presentes y entró en visión estando ella en la plataforma, estaba sentada al frente. Cuando le tocó ir a hablar porque iba a contar su visión que había tenido, el Señor tomó posesión de su mente y entró en visión otra vez. Dijo, gloria, gloria, y al tercer gloria se cayó delante de toda la gente sin fuerza en la plataforma, como ya le había pasado muchas veces. La sentaron, a los minutos volvió en sí y estuvo esa vez 4 horas en visión. Fue una de las visiones más largas que tuvo. A veces sus visiones duraban 2, 3 minutos, a veces eran tan cortitas como 1 minuto. Entraba en visión, el Señor le mostraba algo. Por ejemplo, una vez estaba en una iglesia y como que perdió su conocimiento por un momento, y cuando volvió en sí, estaba bien clarito lo que el Señor le había mostrado. Y ella miró en la congregación y vio a la persona que el Señor le mostró en visión. Y el Señor le mostró en 30 segundos la vida secreta de ese hombre que estaba sentado allí. Y le dijo, tienes que amonestarlo de mi parte. Y tuvo que llamar a ese hombre, una jovencita de tan solo 19 años, y decirle lo que el Señor le había mostrado de su vida secreta. Otra vez fue con un pastor. Y cuando ella le dijo al pastor su pecado, porque él estaba escondiendo un pecado, el pastor se negó y dijo, no, usted está equivocada, hermanita, yo no hago eso. Y su esposa le dijo, no mientas, que yo sé que tú lo haces. El Señor le reveló a Elena la vida de ese pastor para que él se salvara. Muchas veces tuvo visiones así señalando el pecado y no era fácil. A veces se levantaban contra ella.
Pero en esa visión de 4 horas que tuvo, una de las más largas, tenía como una fuerza sobrenatural. Ella se movía y cuando ella se movía, por ejemplo, levantaba su mano. Su esposo, para entonces estaba recién casada, tenía tan solo 20 años, pero se había casado casi cumpliendo los 20. Y su esposo, que le llevaba 10 años, era un pastor. Ella tenía 20, él tenía 30. Les dijo a los concurrentes, cuando ella está en visión, ella no ve nada a su alrededor y Dios la sostiene con una fuerza sobrenatural. Si quieren venir a observarla, pueden pasar y verla. Varias personas pasaron. 2 de ellos se colgaron del brazo y ella lo tenía así levantado y no le pudieron mover su brazo. Tenía como una fuerza sobrenatural. Se colgaron de su brazo y no se movía del lugar. Había un doctor presente y el doctor no creía en las visiones. Él decía que eso no podía ser. El doctor la examinó y se puso blanco y dijo, aquí está pasando algo raro. Y el esposo le preguntó, ¿qué pasa? Y el doctor le dijo, no está respirando, no puede ser, no está respirando. Y le dijo el pastor Jaime White, es cierto, cuando ella está en visión no respira. Y el médico dijo, eso es imposible, una persona que no respira se muere. Y le dijo el pastor, el esposo de Elena, examínela, doctor. El doctor la examinó, le puso el estetoscopio, dijo, su corazón está latiendo, le tomó el pulso. Dijo, tiene pulso, pero no respira. Mandó a traer un espejo. Se lo pusieron delante y ella estaba hablando. Algunas de las cosas que el Señor le mostraba, las estaba repitiendo. O a veces decía, ¡ah, Dios mío, qué hermoso! O hacía algunas expresiones así. Y le pusieron el espejo delante, no se empañó el espejo. Luego le pusieron una vela prendida delante de su nariz y de su boca y no salía aire en absoluto, no se movía la velita. 4 horas pasó así, sin respirar, mientras estaba en visión. Y Dios le mostró una visión muy importante. Si tú quieres ver lo que el Señor le reveló en esa visión, tienes que leer el libro El conflicto de los siglos. Es tan importante porque trata de las cosas que están pasando hoy en día. ¿Sabes que el Señor le reveló a Elena de White que todas las iglesias se van a unir? Hace 100 años atrás. Y le dijo que se van a unir las protestantes con el papado otra vez. Y es lo que está pasando hoy en día. Esas cosas están sucediendo. Le dijo que nuevamente llegaría el papado a tomar prominencia en el mundo. Cuando ella tuvo estas visiones, todavía el papado estaba con su herida mortal. Pero el Señor le mostró lo que iba a venir y está de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. ¿Sabes que le reveló el terremoto de San Francisco antes que sucediera? Ella vio el terremoto y vio el incendio de la ciudad de San Francisco. Y 2 años antes que sucediera, explicó lo que venía. Y varios días antes del terremoto se espantó y dijo, he visto la ciudad en llamas, he visto desastres, he escuchado los gritos de las gentes gritando. Varios días antes del terremoto y nadie sabía que venía el terremoto. Cuando vino el terremoto de San Francisco y se incendió la ciudad, la llevaron a ver y ella lloraba. Esto es lo que el Señor me mostró, esto es lo que el Señor me mostró en visión. Y le tocó ver el cumplimiento de lo que ella había visto en visión. Tuvo más de 2000 sueños y visiones durante su vida, las escribió. Y estos son los libros que nosotros conocemos como los libros del espíritu de profecía. Dios habló a su iglesia dando instrucción, dando revelación, dando profecía, dando amonestación, reprendiendo. Miren, cosas maravillosas, cómo el Señor guió. Y nomás una historia y con esta termino. Elena de White estaba en Europa. Tuvo una visión impresionante. Y en esa visión, ella veía una reunión de pastores. Y veía a los pastores discutiendo fuertemente sobre un asunto. Uno se paraba y decía una cosa, otro se paraba y decía otra.
Y un tercero opinaba otra opinión y estaban divididos con respecto a eso. Finalmente tomaron una decisión. Y era una decisión muy importante con respecto a la casa publicadora que estaba aquí en Mountain View, California. Y no solamente eso. Tomaron la decisión de terminar la revista El Centinela como una revista evangélica y hacerla solo de salud. El Señor le dijo en visión: escribe inmediatamente. Ella se sentó y escribió y puso todo lo que ella había visto en esa visión. Y puso lo que Dios le había dicho, que eso era un grave error lo que estaban haciendo y que el ángel del Señor estaba triste y dolido porque habían tomado la decisión equivocada. Selló el sobre y lo mandó. En aquella época solo había barco, desde Europa hasta América. Los barcos llegaban a Nueva York y luego el correo venía por tierra hasta donde había tren, que era hasta Colorado, y de Colorado lo traían en carretas de caballo y otras cosas hasta llegar a California. Cuando llegó la carta, el pastor que la abrió comenzó a leer y no podía creer lo que estaba leyendo. Miró y el sello del correo tenía 7 semanas antes que había sido despachado en Europa. Pero lo que él estaba leyendo era lo que había sucedido la noche anterior. No lo podía creer. Elena de White no sabía que lo que el Señor le mostró todavía no había acontecido, que todavía estaba en el futuro. Y ella describió lo que cada persona en esa reunión dijo. El pastor fulano de tal se paró y dijo esto y esto y esto, y está mal lo que él dijo por esta razón. Y el pastor fulano de tal dijo esta cosa, y lo que dijo el hermano tal tenía razón, porque Dios me dijo que esa es su voluntad. Pero cuando ellos leyeron la carta se había escrito, se había despachado 6 semanas antes. No solamente el Señor le mostró de antemano lo que iba a suceder, ¿y quién sino Dios puede conocer el futuro? Porque el diablo no sabe lo que va a pasar, solo Dios conoce el futuro. Y sabe lo que nosotros vamos a hablar antes que lo digamos. Pero también Dios guió esa carta para que llegara exactamente cuando tenía que llegar. Y miren qué interesante. El correo había llegado a Mountain View 2 días antes. Pero no habían ido a recoger la correspondencia. La fueron a recoger el día después de la reunión porque estaban muy ocupados en las reuniones. Si hubieran recogido el correo el día antes, hubieran dicho: yo no sé lo que está hablando aquí Elena de White, porque esto nunca sucedió. Porque todavía no había sucedido. La carta estaba en el correo, escrito lo que iba a pasar al día siguiente. Sucedió la reunión como fue, y cuando la abrieron, el Señor les mostró su error. Tuvieron que volver atrás y con lágrimas y lloro confesar su pecado, pedirle perdón al Señor y tomar un voto contrario al que habían tomado. Y se salvó la revista adventista de haberse cambiado completamente su formato. Ese es un ejemplo de cómo Dios guió a su iglesia. No solamente le dio las visiones, la inspiró, pero también protegió para que el mensaje llegara cuando tenía que llegar, en el momento exacto cuando se necesitaba. En otra ocasión tuvo una visión y trató de contarla, y pasó así, se paró detrás del púlpito y dijo: anoche el Señor me mostró en visión, y no pudo seguir hablando. Y dijo: perdonen hermanos, se me olvidó lo que iba a decir. Y se tuvo que sentar. Una semana después comenzó otra vez. La semana pasada el Señor me mostró en visión, y comenzó a hablar. Y otra vez. Y su hijo le dijo: mamá, ¿qué te pasa? Y hasta pensaron que estaba con algún problema, algún derrame, alguna cosa, porque nunca le había pasado que pasaba al frente a contar algo y se le olvidaba lo que iba a decir. La tercera vez pudo contar lo que el Señor le había mostrado. Y nuevamente lo que el Señor le había mostrado era lo que había sucedido la noche anterior
a cuando ella lo contó. Dios se lo reveló semanas antes, pero no le dejó que diera el testimonio hasta el momento que ese testimonio se necesitaba. Dios guió a su iglesia a través del don de profecía. Y yo le doy gracias a Dios porque el Señor dio y restauró el don de profecía a su iglesia para proteger y guiar a su iglesia. Los que hacen caso omiso y no leen la palabra de Dios y el espíritu de profecía serán engañados por los engaños que vienen. Pero Dios nos dio ese don para edificación de la iglesia. Si tú nunca has leído los libros del espíritu de profecía, yo te invito a que comiences a hacerlo. Comienza, aunque sea un capítulo diario. Ponte a leer lo que el Señor nos ha dado porque es para nuestro bien. Serás edificado, tu fe crecerá y el Señor te va a hablar en forma directa. A veces vas a decir, pero esto es lo que a mí me está pasando. Y el Señor te va a hablar por el Espíritu Santo a través de eso. Como nos habla con la Biblia, nos habla con el don de profecía. A la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Hermanos, ¿cómo nosotros sabemos que Elena Harmon, después casada con el pastor White, Elena de White, fue realmente una profetisa del Señor? ¿Cómo sabemos? La Biblia da pruebas del verdadero profeta. Y nosotros hemos aplicado esas pruebas como iglesia. Al principio no se crean que todo el mundo creía. Cuando ella relataba sus visiones, una vez pasó algo interesantísimo, ya no tengo el tiempo porque se nos fue. Pero en esa ocasión había 2 pastores que estaban en contra de ella y dijeron que el testimonio de ella era del diablo. Pero Dios la usó de tal manera que quedaron avergonzados de lo que habían dicho, porque Dios dio pruebas de la inspiración de su mensajera. No todo el mundo aceptaba sus mensajes. Algunos se levantaron contra ella. Y la situación se volvió tan grave que hasta quisieron sacarla del medio. La mandaron desterrada 10 años a Australia. No querían escuchar su mensaje, igual que los profetas de la Biblia. La iglesia adventista la mandó 10 años lejos, porque ella se había puesto de parte de Dios y estaba señalando el pecado de la iglesia y no querían escuchar su testimonio. Les cuento más. Cuando ella iba a predicar, no la dejaban usar los púlpitos de la iglesia adventista. Tenía que alquilar salones, escuelas, porque no le dejaban dar su testimonio. Ella iba con los pastores Waggoner y John y le prohibían. Los mismos dirigentes de la iglesia decían, no queremos que Elena de White hable, no le dejen entrar en las iglesias adventistas. En su propia iglesia donde Dios lo mandó, no nos sorprende porque la Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. También el testimonio de la profetisa de la iglesia adventista no fue recibida por muchos en su época, pero aquellos que creyeron fueron bendecidos. Josafat dijo, creed en Jehová el Señor y seréis prosperados. Creed en sus profetas y estaréis seguros, dijo el Señor. Si nosotros creemos en el don de profecía, seremos edificados. Yo te invito en el nombre de Cristo Jesús a que aceptes esos dones espirituales. El Espíritu Santo te ha dado a ti un don. No sabemos si aquí mismo hay alguna persona a quien el Señor va a usar en el futuro para volver a hablar a través de sueños y visiones. Eso viene, hermanos, y estemos preparados. Algunos dicen, bueno, si ya nos dio Dios a Elena de White, ¿para qué va a levantar Dios otra vez profeta? La palabra de Dios dice que Él va a dar su Espíritu Santo y otros van a profetizar, jóvenes van a tener visiones, viejos van a